La crisis humanitaria desatada por el reciente aumento de llegadas a la isla italiana de Lampedusa evidencia las carencias de las políticas migratorias europeas. La gestión de la migración a través del Mediterráneo, la frontera, recordemos, más mortífera del mundo, pone además sobre la mesa las divisiones dentro del bloque comunitario. Italia, gobernada por la extrema derecha, está imponiendo nuevas restricciones a la migración irregular. Ahora, para abordar este tema, saludamos a Rubén Pulido. Él es analista político y experto en migración. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Directo América de France 24. Le pido un breve contexto para nuestros televidentes, para entender cómo funciona la política migratoria de la Unión Europea. Si nos la puede describir a grandes rasgos, en qué medida depende de la propia Unión Europea y en qué medida depende de los Estados. A ver, en estos momentos el problema realmente es ese, ¿no? Que hay ausencia ausencia de políticas activas por parte de los Estados europeos para luchar contra la inmigración ilegal. Es decir, en estos momentos Europa no está haciendo nada activamente más allá de subrogar el control migratorio a terceros estados. En estos momentos se están haciendo inyecciones económicas, en el caso de Italia, para combatir la inmigración ilegal que llega a territorio italiano, pues se están haciendo inyecciones económicas a Túnez, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Pues sucede que al final depende de Túnez la inmigración ilegal que recibe Italia, y lo que está sucediendo en estos momentos es que hay una ausencia total de controles por parte de las autoridades tunecinas, y esto pues está detonando los episodios que hemos vivido en las últimas semanas, ¿no? Y es ese aumento exponencial de la inmigración ilegal, precisamente concretamente, ¿no?, en la isla de Lampedusa. Esto sucede pues por eso, ¿no? Porque en estos momentos Europa está dejando el control de la inmigración ilegal a terceros estados. Ha decidido Sí. no formar parte activa de ese control y nos está llevando pues a un caos migratorio generalizado. Precisamente esta externalización del control migratorio de la que usted habla, que tiene la Unión Europea con países como Turquía, Túnez, Marruecos, no ha generado resultados en términos de reducir los flujos migratorios. ¿Por qué continúa la Unión Europea apostando por esta estrategia? Pues yo creo porque para ellos es lo más cómodo, ¿no? También quizás las medidas que ha estado tomando Europa cuando ha formado parte activa de ese control migratorio han sido excesivamente cuestionadas. Con esto me refiero a que cuando han querido establecer un bloqueo naval, cuando han querido establecer un control fronterizo de forma más severa, pues se han recibido numerosas críticas por parte de organizaciones humanitarias que han cuestionado esos controles o la aplicación determinante de ese control de la inmigración ilegal. Entonces Europa está en estos momentos pues recurriendo a lo más cómodo, ¿no? Y es poner ese control en manos de terceros estados que no van a ser cuestionados, que están siendo cuestionados externamente, obviamente, por incumplimiento de los derechos humanos, pero ya no es el responsable directo el país que recibe esa inmigración, ¿no? Es decir, las críticas las recibe Túnez, las críticas las recibe Marruecos, las críticas las recibe Libia, y las críticas más duras no las soporta Italia, no las soporta España, no las soporta Grecia, sino que dejan el trabajo sucio a terceros estados que al final están convirtiendo todo esto del control de la inmigración ilegal en un arma de presión diplomática, porque cuando estos estados quieren recibir cuantías económicas o quieren recibir según qué prebendas o según qué cesiones logísticas, solo tienen que abrir el grifo migratorio para volver a presionar territorio europeo y recibir fondos económicos europeos. Estamos viendo que en estos momentos no está sirviendo, ¿no? Porque se está entrando en esa espiral de necesidad económica interminable. Precisamente de estas críticas que usted menciona, a las que la Unión Europea intenta no someterse, como usted decía, externalizando esta gestión en terceros países, ¿nos podría detallar un poco a qué se dirigen estas críticas, a qué tipo de vulneraciones de derechos?
Pues estas críticas van dirigidas sobre todo desde el desconocimiento, también hay que decirlo, van dirigidas sobre todo a lo que es a lo que son las tramitaciones de asilo, protección internacional, refugio. Hay un gran desconocimiento. ¿Por qué hay un gran desconocimiento? Porque en estos momentos, y sobre todo en los últimos 3 años, más del 70% de la inmigración ilegal que está llegando a territorio europeo es puramente económica, es decir, no es un perfil de inmigración que está huyendo de un conflicto, que está huyendo de una necesidad, algo que sí sucede en un pequeño porcentaje, ¿no? En un porcentaje aproximadamente del 20-30%, pero la mayor parte de la inmigración ilegal, y es una cuota que está ascendiendo en estos últimos años, pues procede de países en los que no se motivan razones por las cuales se tenga derecho a protección internacional o asilo, ¿no? Entonces, ante ese desconocimiento pues, y ese rechazo al asilo o la protección internacional durante gran parte de esa inmigración, pues hay numerosas críticas. Las organizaciones humanitarias quieren extender esa protección internacional, ese derecho a asilo, a razones que en estos momentos no son contempladas en las normas de extranjería. Una cosa es la voluntad de esas organizaciones humanitarias y otra cosa es la legislación. Entonces ahí es donde están las máximas diferencias. Y hablando precisamente de esta migración con razones económicas, que sin embargo genera crisis humanitarias, lo hemos venido viendo sobre todo desde 2015 en particular, ¿por qué no se intentan implantar otras alternativas a esta migración, como sean pues, vías seguras, como reclaman muchas organizaciones internacionales, que permitan a la gente trabajar o en definitiva no vivir en la clandestinidad? Exactamente, y con esa intención nace en el año 2018 el conocido Pacto de Marrakech, ¿no? Sino con la intención de establecer rutas seguras que no nos lleven al holocausto que se está viviendo en estos momentos en el Mediterráneo. Hablamos de más de 20.000 fallecidos en los últimos 5 años en las rutas marítimas de la inmigración ilegal. Abogar por este modelo de inmigración, obviamente, es seguir avivando esa tragedia, porque ahí también hay una tragedia. Al final, ese 70% aproximadamente del que estaba hablando anteriormente, en base a datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ese 70% se está poniendo también en manos de redes criminales que se están enriqueciendo a su vez con todo esto. La mayor parte de esa inmigración que está llegando a territorio europeo está generando un negocio para muchos señores de la guerra, que en estos momentos llega incluso a superar los beneficios económicos que reporta, por ejemplo, el narcotráfico. Entonces, abogar por este modelo migratorio obviamente es avivar todo eso, avivar esa tragedia humanitaria, avivar esa expansión de redes criminales, de traficantes, de mafias. Hay que optar obviamente por otro modelo totalmente diferente. Está dibujado sobre el papel, pero por una cuestión que desconocemos no llega nunca a aplicarse. Rubén Pulido, le pido muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, entonces, ¿por qué se instrumentaliza tanto la cuestión migratoria por parte de las fuerzas políticas, sobre todo aquellas de derecha y de extrema derecha? Hay un interés político y un interés económico por parte de muchas organizaciones y entidades humanitarias. A mí me duele decirlo así, pero solo hay que recurrir a sus memorias económicas para ver cómo la inyección económica que reciben desde Europa o de diferentes entidades públicas es cada vez mayor. Entonces eso no se puede ocultar. Ahí hay unos ingresos económicos que van aumentando durante todos estos años, y luego por la parte, desde la perspectiva política, pues también da un rédito el azuzar a la catástrofe, el azuzar a una inmigración ilegal totalmente desbordada. Obviamente da un rédito político, y por los analistas de alguna forma pues tratamos de arrojar una perspectiva más objetiva y más basada en datos. Rubén Pulido, pues muchas gracias por su análisis, por compartirlo aquí en Directo América de France 24. Un placer. A ustedes les invito a que sigan con nosotras, porque enseguida regresamos con más noticias.